Diciembre de 2024. En la ciudad siria de Duma, recientemente liberada de los invasores, los rebeldes pisaban un territorio que durante mucho tiempo los habitantes locales solo habían conocido como la fábrica de papas fritas. El aspecto exterior del edificio, cubierto de polvo y huellas de recientes combates, delataba su deterioro, pero lo que se escondía en su interior era completamente diferente. Los soldados, que esperaban encontrar sacos de harina, se quedaron atónitos ante la potente infraestructura industrial que se ocultaba en su interior. Por los talleres se extendían hileras de tubos de cobre zumbantes, y los aires acondicionados industriales y los complejos sistemas de ventilación, que aparentemente funcionaban sin descanso, creaban un zumbido que llenaba el aire. Pero el principal descubrimiento no fue ese. En el centro del almacén se alzaban montañas de sacos de impresionantes dimensiones, llenos de frutas artificiales de plástico brillante. Los limones y las naranjas, que parecían perfectos, estaban destinados, al parecer, a la exportación. Sin embargo, cuando uno de los combatientes abrió el primer saco, su contenido disipó todas las dudas. Cada fruta de plástico estaba completamente llena de miles de diminutas pastillas blancas con un grabado reconocible. Un olor químico fuerte y acre que antes se atribuía a la producción de aromatizantes invadió sus narices. De repente se dieron cuenta de que, bajo la máscara de una producción pacífica, podría esconderse el que posiblemente fuera el laboratorio de drogas más grande del mundo, operando bajo el patrocinio del Estado. Entre ellos se encontraba el analista Umar. Durante muchos años había elaborado informes sobre este sistema, aportando pruebas irrefutables de cómo el régimen se financiaba con las drogas. Sus informes, que contenían datos cuidadosamente recopilados sobre los suministros y la logística, eran rechazados o silenciados por las autoridades. Ahora, Umar se encontraba en el corazón de este infierno industrial y contemplaba millones de pastillas listas para su envío. La impresión que le causó lo que vio fue abrumadora. La magnitud de las fábricas, los métodos de camuflaje, todo superaba las suposiciones más aterradoras y atrevidas. En el aire, saturado de productos químicos, flotaba una pregunta muda. ¿Cómo un sistema basado en la mentira había podido crecer hasta alcanzar unas dimensiones tan increíbles? Para aclarar cómo estas naranjas de plástico llenas de pastillas llegaron a Duma, Siria, es necesario remontarse al pasado, a la década de 1960, a los estériles laboratorios de Alemania Occidental. Fue en estos laboratorios donde se creó por primera vez un fármaco llamado fenetilina, cuyo nombre comercial era Captagon. Al principio, su finalidad era puramente médica. No era una droga recreativa, sino un estimulante complejo creado para mejorar la concentración, combatir la narcolepsia y tratar el síndrome de déficit de atención. Los médicos lo recetaban a pacientes que necesitaban sentirse más activos, y su efecto parecía casi milagroso. El Captagon no solo daba energía, sino que también proporcionaba una sensación de concentración, reducía el cansancio y suprimía la sensación de hambre, lo que lo convertía en un excelente aliado para quienes se veían obligados a trabajar o estudiar sin descanso. Algunos usuarios describían una sensación de invencibilidad, casi eufórica, que les permitía ignorar sus límites físicos y psicológicos. A pesar de que fue legal durante algún tiempo, su era no duró mucho. En la década de los 80, la comunidad médica expresó serias preocupaciones. La Organización Mundial de la Salud, tras analizar sus efectos a largo plazo, llegó a la conclusión de que el fármaco provocaba una dependencia excesiva. Las personas que tomaban esta sustancia experimentaban efectos secundarios graves, como psicosis y alucinaciones, y el síndrome de abstinencia les causaba un sufrimiento atroz. En 1986, el Captagon
fue incluido en la lista de sustancias prohibidas y se detuvo su producción legal en todo el mundo. Pero un espacio vacío no permanece vacío por mucho tiempo. Las fábricas farmacéuticas, al detener sus cadenas de producción, dejaron un enorme vacío que fue ocupado sin demora por los sindicatos del crimen. Los primeros en dominar la producción clandestina fueron los traficantes balcánicos, principalmente en Bulgaria, donde se estableció la síntesis artesanal del fármaco en laboratorios secretos. Resultó que la demanda de un estimulante barato y eficaz no había desaparecido, especialmente en Oriente Medio. En esta región, donde las estrictas costumbres religiosas y culturales prohibían categóricamente el consumo de alcohol y drogas como la heroína o la cocaína, el captagón adquirió un significado completamente diferente. Gracias a su historia de uso medicinal, los habitantes locales lo aceptaban con menos rechazo. Para ellos era simplemente una pastilla para recargar energías. Su condición de medicamento legal, aunque prohibido, permitía superar las barreras morales. Se convirtió en una auténtica droga de los pobres y en un medio para resolver las tareas laborales. Los estudiantes de El Cairo y Beirut lo tomaban antes de los exámenes para asimilar el material de estudio en una sola noche. Los camioneros lo consumían para no dormir durante semanas mientras transportaban mercancías a través del desierto. Los trabajadores de las agotadoras obras de construcción en los países del Golfo Pérsico lo utilizaban para soportar turnos inhumanos de 18 horas bajo un calor abrasador. Su bajo precio, su accesibilidad y su efecto inmediato lo convirtieron en un producto muy popular. Sin embargo, la era de la producción balcánica llegó a su fin. Con la caída de los regímenes comunistas y la llegada de la democratización a Bulgaria y otros países de la región, las fuerzas del orden occidentales intensificaron sus actividades, apretando las tuercas. La producción se volvió demasiado arriesgada y costosa para los cárteles. Una vez más, tuvieron que emigrar en busca de un nuevo refugio. Su camino les llevó al sur, a través de Turquía y Líbano, donde en el valle de Bekaa ya existía una larga tradición de cultivo de drogas. Finalmente encontraron el lugar ideal, un auténtico paraíso de las drogas, Siria, que a principios de la década de 2000 se sumía cada vez más en la corrupción y la inestabilidad política, lo que creaba condiciones favorables para el florecimiento de un imperio criminal. En 2011, el régimen sirio, enfrentado a una ola de protestas internas que rápidamente se convirtieron en una revuelta a gran escala, se encontró al borde del colapso. La comunidad internacional, consternada por la brutalidad de las medidas represivas aplicadas, impuso sucesivamente sanciones económicas cada vez más duras. La economía siria, que se apoyaba en los yacimientos petrolíferos del este, se vio amenazada, ya que estos pasaron a estar bajo el control de las fuerzas opositoras. Se detuvieron las operaciones de comercio exterior y se bloquearon las cuentas bancarias en el extranjero de la élite. El régimen, acostumbrado a décadas de enriquecimiento ilimitado, se encontró en una situación de crisis, con una gran necesidad de divisas fuertes. El dinero no solo era necesario para llevar a cabo las operaciones militares, sino también para ganarse la lealtad. Se necesitaban fondos para pagar a los principales aliados externos por las armas y el asesoramiento, para mantener la ramificada red de clientelismo interno y, sobre todo, para garantizar generosas recompensas a los comandantes militares, que eran la única barrera entre el régimen y su inevitable caída. En un ambiente de desesperación y pánico, cuando las fuentes habituales de ingresos dejaron de ser útiles, se descubrió una fuente inesperada y nunca antes vista. En ese momento se produjo un cambio radical. Anteriormente, las autoridades sirias, podridas hasta la médula por la corrupción, se limitaban a proteger pasivamente a los narcotraficantes,
cobrando generosos derechos por el transporte seguro de partidas de Captagón desde el valle libanés de la Bekaa a los países del Golfo. Pero ahora, la estrategia de las autoridades había cambiado radicalmente. En las frías y humeantes oficinas de Damasco se tomó la decisión. El régimen cambiaría su papel de extorsionador pasivo a participante activo y, en última instancia, a único dueño de todo el proceso. La cínica y simple constatación quedó clara. ¿Por qué conformarse con la parte del contrabandista si se puede ser contrabandista? El régimen poseía activos únicos, inaccesibles para cualquier otro cártel de la droga en el mundo. Tenía a su disposición fábricas y plantas estatales inactivas que podían reconvertirse fácilmente para la producción química, disfrazándolas de empresas legales. Además, contaba con un ejército que le garantizaba total inmunidad armada y le proporcionaba medios de transporte militares para la logística. También tenía fronteras soberanas, los puertos de Latakia y Tartus, que permitían el paso de contenedores etiquetados como carga estatal o militar sin inspección completa. En esta nueva industria, las unidades militares de élite desempeñaron un papel fundamental. La Cuarta División Blindada, que podría considerarse la guardia pretoriana del régimen, su ejército personal, adquirió especial notoriedad. Bajo el mando directo e incondicional de Maher al-Assad, hermano del presidente, esta división se convirtió en un poderoso cártel armado de la droga, el más influyente del planeta. La reputación de la división se basaba en la extrema crueldad con la que reprimía la disidencia. No se trataba de la actuación de unos pocos corruptos con uniforme, sino de una política estatal aprobada al más alto nivel. Los puestos de control de la Cuarta División, que controlaban todas las principales arterias de transporte del país, se convirtieron no solo en puntos de control de documentos, sino también en centros de recogida y distribución de precursores químicos. Los camiones militares, intocables por ningún control, transportaban barriles con precursores a fábricas secretas y recogían sacos con el producto terminado, llevándolo directamente a los almacenes portuarios. La Cuarta División utilizó todo su poderío militar y su temible reputación para organizar una producción industrial a gran escala y un contrabando ininterrumpido a través de las fronteras. La magnitud de este gigantismo industrial era realmente impresionante. No se trataba de un pequeño laboratorio artesanal en un sótano, se trataba de complejos industriales enteros que funcionaban las 24 horas del día bajo la cobertura de producciones legales, como la misma fábrica de papas fritas de Duma. El uso de sofisticados métodos de camuflaje daba testimonio de los enormes recursos y la capacidad intelectual que se habían invertido en esta empresa. Los contrabandistas del régimen no se limitaban a ocultar la mercancía, sino que, con precisión industrial y una inventiva sorprendente, la integraban en las cadenas de suministro legales. Las pastillas, herméticamente envasadas en bolsas al vacío, se colocaban dentro de enormes barriles de plomo que luego se llenaban con aceite industrial o fuelóleo. La idea era sencilla. Los aduaneros del lugar de destino probablemente se limitarían a una inspección superficial de la capa superior sin poder comprobar el contenido del pesado barril hasta el fondo. En algunos casos, millones de pastillas se sellaban en bolsas de aluminio y se escondían en cajas de leche en polvo o té sirio de alta calidad. El peso y el embalaje eran tan perfectos que ni en la balanza ni en la inspección con rayos X se podían distinguir de los originales. La culminación de este cínico sistema fueron las frutas de plástico. En fábricas equipadas con máquinas de termoplástico se producían cientos de miles de naranjas, limones y granadas falsos. Cada una de ellas era un recipiente perfecto e impermeable para cientos de pastillas. Estas frutas se embalaban en contenedores etiquetados como productos agrícolas frescos de Siria.
Estos contenedores se enviaban a Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos, los países que más apoyaban a la oposición siria. No se trataba de un contrabando habitual, sino de un acto de guerra económica, un gesto burlón que expresaba el total desprecio del régimen hacia sus vecinos, a los que inundaba deliberadamente de drogas. El dinero fluía como un río. Según las estimaciones más modestas de los servicios de inteligencia occidentales, este negocio reportaba al régimen entre 2 y 3 mil millones de dólares en efectivo, y en los periodos de mayor auge, posiblemente hasta 5.000 millones. Estos ingresos, que superaban todos los demás ingresos legales por exportaciones del país, se convirtieron en la base del lujoso estilo de vida de la élite gobernante. Mientras el 90% de los sirios se encontraba por debajo del umbral de la pobreza y en las ciudades sitiadas los niños morían de hambre y por falta de medicamentos, por los barrios protegidos de Damasco circulaban comitivas de lujosos Mercedes y Range Rovers blindados. En los bastiones de seguridad de la capital, donde los proyectiles no llegaban, se construían lujosas villas con piscinas. Esta droga divisa se utilizaba para comprar armas, eludiendo las sanciones, pagar a mercenarios extranjeros y garantizar generosos y regulares pagos a los comandantes leales. Esto garantizaba que el ejército siguiera luchando del lado de sus amos. El Captagón dejó de ser solo una fuente de ingresos. Se convirtió en el motor financiero que mantenía el poder, en el pilar principal sobre el que se sustentaba toda la estructura corrupta y empapada de sangre del Estado beligerante. El sistema imperial, construido sobre combustible químico, funcionaba con tal potencia que los países vecinos se veían inundados de pastillas que inundaban sus calles, escuelas y puertos. La lucha contra esta avalancha se convirtió en una batalla desesperada, casi diaria, que dio lugar a toda una serie de acontecimientos dramáticos. La lucha culminó con un enfrentamiento en el puerto de Jeddah, en Arabia Saudita, abrasado por el calor. Actuando sobre la base de información cuidadosamente recopilada, como si se tratara de un plan quirúrgico, por una organización internacional dedicada a la lucha contra las drogas, los aduaneros saudíes encontraron 3 contenedores entre miles de otros. Según los documentos, estaban llenos de té sirio de primera calidad, destinado a un intermediario local. Los contenedores fueron abiertos y una inspección superficial reveló que la carga correspondía a lo declarado. Miles de cajas de té perfectamente ordenadas, que apenas desprendían olor. Sin embargo, la pista recibida de la célula analítica de Umar era muy precisa. Comprueba no solo la presencia de las cajas, sino también su contenido. El oficial eligió uno de los paquetes y lo perforó con un cuchillo. Pero la hoja no penetró en las hojas de té sueltas, sino que se topó con algo denso y prensado. Al desempacar las cajas, descubrieron bajo una fina y hábil capa de té, destinada a camuflarlas de los escáneres de rayos X, densos ladrillos al vacío. En su interior, ordenadas en filas, había pastillas de Captagón. Había decenas de millones. Fue una de las incautaciones más importantes de la historia, que demostró claramente que el régimen había renunciado a intentar camuflar los pequeños envíos. Ahora trabajaba con transporte en contenedores, operando con enormes volúmenes. Para Umar, que había visto confirmadas sus sospechas, no fue un triunfo. Comprendió con amargura que, por cada lote interceptado gracias a su análisis de las cadenas logísticas, otros 9 llegaban con éxito a su destino. Al mismo tiempo, en paralelo a esta guerra secreta, se desarrollaba otro juego diplomático en los puertos. El régimen comprendió rápidamente que el flujo de Captagón no solo era rentable, sino que también constituía un recurso político inestimable. Assad, que hasta hacía poco era un paria internacional, comenzó a jugar un cínico juego diplomático.
En reuniones confidenciales con líderes árabes, entre los que se encontraba el príncipe heredero de Arabia Saudita, los representantes sirios mostraron una profunda preocupación. Lamentablemente, reconocieron que el caos militar había contribuido al aumento del contrabando incontrolable y se declararon dispuestos a cooperar. Se trataba de un chantaje en toda regla, disfrazado de formas diplomáticas. Assad ofrecía a sus vecinos un escenario sencillo. ¿Quieren detener este flujo? Normalicen las relaciones conmigo, reconozcan mi gobierno, ayuden a levantar las sanciones. Entonces, tal vez pueda aliviar la presión. Comerciaba con el veneno que él mismo había vertido, posicionándose como la única salvación del problema que él mismo había creado. Este juego de policía bueno tuvo un efecto positivo, permitiendo al régimen superar gradualmente el aislamiento diplomático, al tiempo que mantenía su capacidad productiva en estado de alerta. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a jugar según estas reglas. Los vecinos, cuya seguridad nacional se vio directamente amenazada, comenzaron a actuar con mayor determinación. Una noche, una potente explosión despertó a los habitantes de una pequeña ciudad siria fronteriza. Al parecer, un ataque aéreo selectivo lanzado por las fuerzas aéreas israelíes o jordanas destruyó por completo una lujosa y bien fortificada mansión. Esta casa no era un objetivo militar, sino que pertenecía a uno de los narcotraficantes más influyentes de la zona y desempeñaba un papel importante en el sistema logístico de la Cuarta División. Este ataque, que tuvo una gran repercusión mediática, pero que no fue reconocido oficialmente por nadie, se convirtió en un símbolo de desesperación. Demostró que los vecinos de Siria habían perdido la fe en la diplomacia y estaban dispuestos a recurrir a la fuerza militar para destruir la infraestructura del cártel. Sin embargo, el significado simbólico de este ataque era otro. Demostró claramente la inutilidad de este tipo de tácticas. El narcotraficante no era más que un intermediario de nivel medio. La pérdida de una villa no dejó al sistema en una posición vulnerable. El flujo de drogas se interrumpió durante unas horas, pero luego se reanudó a través de decenas de rutas alternativas. Era imposible destruir una hidra que se había fusionado con el Estado en un todo. Para Umar, la investigación se convertía cada día más en una tragedia personal. Al no ser un combatiente, sus armas no eran espadas ni balas, sino datos, declaraciones de aduana, imágenes de satélite, informes financieros y mensajes interceptados. Abriéndose paso a través de la montaña de información tras la última incautación, intentó rastrear la cadena de pagos que conducía al alquiler de los almacenes, donde se guardaban temporalmente las mercancías antes de su envío al puerto. Desenmascaró una empresa ficticia tras otra, hasta que encontró un nombre que le asustó. Era una modesta y discreta empresa de logística. Comprobó quiénes eran sus propietarios. La dirección que figuraba en los documentos le resultaba muy familiar. La empresa pertenecía a un pariente lejano de la esposa de Umar. Umar supuso que esta persona probablemente no sospechaba lo que se almacenaba en su almacén. Simplemente había firmado un contrato lucrativo con un cliente militar para alquilar un almacén vacío, alegrándose de la oportunidad de ganar dinero en una economía devastada. En ese momento, la investigación se convirtió para Umar en algo más que la simple denuncia de un régimen criminal. Comprendió que el sistema que intentaba destruir se había infiltrado en todas partes. Como un tumor canceroso, se había extendido por todo el tejido social, atrapando a miles de personas corrientes que se habían convertido en participantes involuntarios. El sistema que estaba desenmascarando se acercaba a su casa y ya no podía estar seguro de que su próxima investigación no acabaría destruyendo su propio mundo.
Diciembre de 2024 trajo consigo una catástrofe rápida e inimaginable que pareció ocurrir de la noche a la mañana. El ejército sirio, agotado por la guerra y convertido en una especie de cascarón vacío por el dinero de la droga, ya no podía cumplir su función de escudo. La corrupción que Captagón había inflado y cultivado carcomió al cuerpo de mando, destruyendo toda organización y lealtad. Los comandantes militares, que desde hacía tiempo se parecían más a codiciosos logistas que a defensores, centrados en el control de sus cadenas privadas de narcotráfico y el suministro de pastillas, se mostraron totalmente incapaces de coordinar la defensa y elaborar una estrategia. La repentina y poderosa ofensiva de los rebeldes desde el norte, que iba conquistando una provincia tras otra, solo encontró una débil resistencia que se desmoronó al primer enfrentamiento. La huida se convirtió en un caos instantáneo y humillante. El dictador Maher al-Assad, que pedía desesperadamente ayuda inmediata y cobertura aérea a sus aliados externos, no obtuvo ni una sola respuesta, ni un solo avión en respuesta. Sus súplicas, ignoradas a la luz de la nueva situación geopolítica, le hicieron darse cuenta de que el final era inevitable. Su huida de Damasco fue la culminación de un conflicto de 10 años que dejó al país devastado por la guerra, pero con una consecuencia aún más terrible: empapado de drogas que cínicamente se convirtieron en su única fuente de ingresos. En el corazón de la fábrica de papas fritas, el analista Umar fue testigo involuntario de la última y cínica manifestación del poder que se desvanecía. En los últimos días, llenos de pánico, antes del colapso catastrófico, documentó con fervor lo que estaba sucediendo. Los soldados de la Cuarta División, incluso abandonando el equipo militar, destruían apresuradamente los archivos y documentos que pudieran revelar la participación directa de los altos mandos, y los lotes más valiosos de precursores y concentrados se cargaban en los últimos vehículos que partían hacia el sur. Umar comprendió que había visto demasiado y que eso lo convertía en un peligro para los eslabones restantes del sistema. Su arresto, o muerte en el caos, era el resultado inevitable de su obsesión. El sistema, destruido por fuerzas externas, asestó su último y decisivo golpe al enemigo interno, convirtiendo al analista en la última víctima del motor Captagón. Al llegar al poder, el gobierno formado por las fuerzas opositoras inició una etapa de promesas públicas y esperanzadoras. En un ambiente festivo, ante las cámaras de todo el mundo, los líderes rebeldes comenzaron la destrucción ostentosa de grandes fábricas, anunciando la erradicación total del Captagón en unos meses. Esta etapa, acogida con júbilo por el pueblo y percibida como una victoria absoluta y el fin del sufrimiento, resultó ser solo el comienzo del camino hacia la meta. Inmediatamente se hizo evidente el amargo legado del régimen. El mercado no se disolvió, sino que se fragmentó instantáneamente en multitud de pequeñas células difíciles de localizar. Mientras el nuevo e inexperto gobierno intentaba contener el caos político y establecer el control, los pequeños productores, desprovistos de conexiones en el ejército, pero con conocimientos básicos de química, comenzaron a extenderse por el país como un tumor canceroso. Se escondían en zonas desérticas remotas e incontroladas del este y el sur. En lugar de una única fábrica centralizada y controlada por el Estado, se formó una red de cientos de pequeños laboratorios clandestinos que actuaban como metástasis malignas. Aunque la producción ya no superaba los miles de millones, el flujo no se detuvo y siguió contaminando a los países vecinos. La consecuencia más trágica fue el aumento de un nuevo peligro. Con la reducción del flujo de Captagón controlado, los consumidores, cuyos cuerpos y mentes estaban agotados, se quedaron sin el medio habitual para mantener el ánimo y aliviar el dolor.
En una situación de extrema pobreza y caos, necesitados de un aporte constante de energía y analgesia, comenzaron a recurrir a la metanfetamina. Esta droga, mucho más destructiva y que provoca psicosis más rápidas y graves, se extendió por la región a través de la red logística ya existente, creada por el régimen anterior. Esta región, que ya tenía dificultades para gestionar el flujo relativamente moderado de Captagón, se encontró completamente indefensa ante una nueva ola incomparablemente más potente. El dictador sirio fue derrocado, su ejército se desintegró, su poder cayó, pero su legado, el motor del Captagón, sigue funcionando hasta el día de hoy. La infraestructura delictiva creada por el Estado para autofinanciarse ha sobrevivido a sus creadores, pasando de ser un pilar del régimen a una amenaza para la estabilidad de todo Oriente Medio. El daño causado por este sistema permanece y ahora se está intensificando.